Ahora en cambio lo voy a hacer de forma rápida porque ya fue la explicación, ¿no es cierto? Yamkana, copio lo mismo, yamkana, voy copiando, repitiendo, más bien dicho, yamkana, el mismo verbo en todas, ¿no? Ahora, vamos a borrar la A, decíamos que borramos la A, borramos, 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 borramos. Y esto hacemos con todos los verbos, no ocurre solo en Yamkana, todos los verbos. ¿Sí? Y ahí agregamos, ¿se acuerdan en la primera que agregábamos, Mashis? Agregamos la I. ¿Sí? Agregamos la I y ya está. En la segunda agregamos ki. Ojo, para eso tienen que borrar. En la tercera solamente borro, no hago más nada. En la cuarta, en Nyukanchik, agrego chik. ¿Sí? En el quinto pronombre kankuna agrego kichik, así de fácil. Y en el último agrego kuna. Y ya está. Así de fácil y sencillo, ya está. Nyuka Yamkani, yo trabajo. Kan Yamkangi, tú trabajas. Kikin Yamkangi, usted trabaja. Es la diferencia entre kan y kikin. Pai Yamkan, él o ella trabaja. Nyukanchik, Yamkanchik, nosotros trabajamos. Kankuna, Yamkangichik, ustedes trabajan de tú. Y Kikinkuna, Yamkangichik, ustedes trabajan de ustedes, ¿no? Y Paikuna, Yamkankuna, pues ellos trabajan. Sí, ellos trabajan, no nosotros.